Aquí está grabando. Ya, pues nada, muchachos, bienvenidos a un nuevo semestre en el matadero que conocemos como Sport. Yo me llamo Jorge Apolo, ¿ok? Jorge Alberto Apolo Acosta. Mi nombre no es Apolo, pero ustedes me pueden decir Apolo, porque es un apellido poco común y me han llamado así desde el colegio, así que no hay ningún problema si me dicen así. Ustedes me pueden decir profe o como les guste. Yo estoy en el quinto semestre actualmente de la carrera de mecatrónica, ¿ok? Quinto semestre. No voy línea por línea. Puede que algunos de ustedes estén conmigo en matemáticas superiores o en principios electrónicos este semestre. ¿Ok? Entonces estudio mecatrónica. Esta es la abreviación MCTG, MCT, ¿ok? Y bienvenidos a las ayudantías de mecánica vectorial en este primer pago. Las ayudantías serán por perdido el coordinador y también por mi comunidad, bueno, perdón, segundo pago. ¿Ya? Por perdido el coordinador serán netamente virtuales, ¿ok? Es mi tercer semestre siendo ayudante y segundo semestre siendo ayudante de la materia. También fue ayudante el semestre pasado. Y voy a ser el ayudante del profesor Urel, ¿ok? El ayudante del doctor Jorge Urel. No sé mucho en detalle cómo trabajan, si me piden consejos o cómo hablar con él, así, no podría ayudarlos mucho. Ya, pues yo me encargaré de calificar sus deberes, sus tareas, tienen tareas asignadas en la ley virtual 1, 2, 3, y su proyecto, que llegaremos a eso en el segundo parcial. Como ya dije antes, no hay nada de qué preocuparnos. ¿Ok? Pues nada, muchachos, antes de comenzar con los ejercicios, quiero primero dar una pequeña reseña de qué es esta materia, por qué es tan curiosa, y no hablo de ese tema, sino de por qué es tan curiosa en su contenido, así, por qué es importante, etcétera. ¿Ok? Pues nada, verán, para hablar de mecánica vectorial, primero tenemos que hablar de mecánica de ingeniería, ¿ok? La mecánica. La mecánica es la física que estudia el movimiento, bueno, sí, pero la mecánica como disciplina de ingeniería, ¿ok? Tenemos una pequeña reseña histórica. Es básicamente una rama de ingeniería que detalla en la ingeniería detrás del movimiento, el estudio del movimiento, de la transmisión de potencia o de fuerzas en base al movimiento, y sobre todo para ingenierías más avanzadas, en diseñar componentes en base a esta disciplina, ¿ok? En base a este estudio. Y la mecánica estudia principalmente tres cosas, ¿ok? Tres cosas. La primera es la mecánica de cuerpos rígidos, ¿ok? Que también le decimos a la mecánica vectorial. Esta es la que consiste la materia, ¿ya? En esta materia vamos a trabajar mecánica de cuerpos rígidos, ¿ok? Entonces, es buena idea que cuanto menos estén viendo o hayan visto cálculo vectorial, porque manejaremos cosas en 3D y en 2D en la materia, y sí o sí tienen que tener conocimiento de pues, cálculo de una variable y de física mecánica. Física mecánica que iba a ser su mayor amigo. Profe, yo en los ejercicios de física mecánica me medio defiendo, pero para la teoría soy pésimo. No se preocupen tanto porque la materia es netamente ejercicios. No se les va a evaluar teoría. Puede que se les evalúe en exámenes ejercicios de opción múltiple. El profesor Burel se maneja así, opción múltiple, tengo entendido. Pero no se va a manejar aquí teoría, preguntas teóricas, solo ejercicios. ¿Ok? Solo ejercicios. La mecánica de cuerpos rígidos se divide en dos. ¿Ok? Se divide en estática y se divide en dinámica. ¿Ya? La estática es el estudio de los cuerpos en reposo. Es decir, cuerpos que estén o absolutamente sin movimiento, como por ejemplo, yo qué sé, si yo pongo un termo encima de una mesa, entonces ese termo está en reposo, solo actuarían dos fuerzas en él, y al mismo tiempo tendríamos otro objeto. Vamos a dibujar aquí el termito. Imagínate que este es un termo o un aerosol mejor. Como una pequeña pregunta. Supongamos que pongo este aerosol en una mesa. ¿Qué fuerzas actúan en el aerosol? Tal y como está, en esta lata de aerosol. Al ojo, muchachos, ¿qué fuerzas actúan? Una reacción perpendicular a la superficie. Bien, ¿esa fuerza cuál es? Es la fuerza normal, ¿verdad? O la fuerza de contacto. ¿Y qué otra fuerza? El peso, ¿sí o no? Actúa el peso. El peso es la fuerza con la cual la Tierra jala a un objeto, jala a un cuerpo. ¿Ya? Entonces el sistema está en equilibrio porque si hacemos sumatoria de fuerzas, la idea es que estas fuerzas se van a cancelar
y no habrá movimiento, no habrá cambio de velocidad, no habrá aceleración en pocas palabras. Pero esto es muy importante porque les recuerdo, muchachos, que no solo las cosas en reposo tienen sumatoria de fuerzas igual a cero. Recuerden que también teníamos que cuando un cuerpo está en velocidad constante, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Ya? Cuerpo en reposo y entre paréntesis velocidad constante. Aunque generalmente en esta unidad no se hablará de velocidad. Velocidad constante. ¿Ya? Eso es importante. Que vamos a escribir más bonito. Cuerpos en reposo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo claro. En esta materia, estática es el primer parcial. ¿Ok? Todo lo que haremos en primer parcial será netamente sumatoria de fuerzas es igual a cero. No habrá que aceleración angular, que aceleración, no habrá que masa por aceleración, no habrá momentos de inercia, ¿ok? Ya, pilas ahí. Aún así, no subestimen para nada. Necesito que ustedes tienen que estudiar, ir a ayudantías, ya sea conmigo o ir a un curso de acompañamiento es útil, pero la materia se pasa estudiando, se pasa practicando desde el primer día. Ahora que recién vamos 3 días de clase, es el mejor momento para que puedan estudiar. ¿Ok? Esto es lo que estudia estática. La dinámica estudia los cuerpos en movimiento. ¿Ok? Estudia los cuerpos en movimiento, ya sea con velocidad o velocidad constante o velocidad variable con aceleración. Ya sea con aceleración constante o aceleración variable, que eso se le conoce como sobreaceleración. O también como otros términos raros en inglés, que la verdad que no conozco. ¿Ya? Esto se va a evaluar en el segundo parcial, ¿ok? Es dinámica, es el segundo parcial. Entonces, por ahora no nos preocupemos de eso. Y estática es el primer parcial. Entonces, si están repitiendo o si tienen amigos que les han hablado de la materia, su deber, como les dije, es asegurar el primer parcial a como dé lugar. ¿Ok? El primer parcial debería ser su prioridad. Prioridad. Profe, pero es que estoy viendo álgebra, que estoy viendo estadística uno, profe, que estoy viendo, no sé, EDAL. Bueno, muchachos. Sé que son materias que requieren tiempo, pero créanme que mecánica vectorial es una materia que no se puede subestimar para nada del mundo. ¿Ok? Mis compañeros que vieron la materia conmigo, y los que vieron el semestre pasado, me parece que, por no decir todos, la mayoría estará de acuerdo conmigo. ¿Ok? Esto es lo que vamos a estudiar, mecánica de cuerpos rígidos. ¿Por qué la mecánica de cuerpos rígidos solo es una parte de la mecánica? Porque hay dos partes más, la cual no voy a mencionar mucho por encima. Además de mecánica de cuerpos rígidos, hay la mecánica de materiales, que también se le conoce como mecánica de sólidos, ¿ok? O mecánica de cuerpos deformables. ¿Por qué? Porque en la vida real, pues si yo doblo mucho un lápiz, le aplico una fuerza, ¿qué va a pasar? Se va a romper, ¿verdad? Entonces hay técnicas para trabajar con eso, que consideran el material y la dimensión del objeto, ¿ok? Pero aquí no nos interesa eso es para materias posteriores. Y la tercera disciplina es la mecánica de fluidos. ¿Ok? Que ya saben, pues, que un fluido está estático, que hidrostática, que hidrodinámica, solo que ya, pues, en mayor detalle lo que se vio en física 1. Yep, eso es todo por ahora. Y si ustedes tienen amigos de ingeniería civil, de ingeniería mecánica, me parece que minas también, petróleos, materiales, se dan cuenta que ellos ven materias como estática, en el caso de todas estas carreras que mencioné, y los chicos de ingeniería mecánica ven una materia que se llama dinámica. Es porque el contenido de esta materia, mecánica vectorial, en vez de ver un parcial y otro parcial, lo ven por separado, porque son carreras que tienen más foco en estas áreas. ¿Ok? Entonces, si tienen amigos de ingeniería civil, de ingeniería mecánica, o etcétera, que hayan visto esta materia estática, les pueden pedir ayuda en este primer parcial. Si no tienen algo, si necesitan ayuda y no pueden recurrir a mí, cualquier cosa me pueden escribir por el chat. Pero también para que sepan, pues si tienen algún compinche, les pueden preguntar al respecto de estática, los que ven estática. El mismo contenido. Nada más que nosotros vemos un poco menos y ellos ven más en detalle y ven más cosas. Y para dinámica, el segundo parcial, ahí sí sus únicos compañeros serán, además de gente que vio la materia de mecánica vectorial, son sus amigos de ingeniería mecánica, ya que esa es la única carrera que ve la materia dinámica. ¿Ok? Así es, estamos como estamos. Solo los chicos de ingeniería mecánica ven dinámica por separado, como su propia materia. Y es una materia muy, pero muy demandante. Las más complicadas de esa carrera. Ya, esta sería toda mi reseña histórica. Entonces, ¿cómo se diferencia esta materia en base a física mecánica? ¿Y física qué es? ¿Aquí se aplica física? Pues sí, pero hay una que otra diferencia. Por ejemplo, en física mecánica es física. Es importante mencionar las leyes físicas, que hay teoría. Aquí
la simplificamos un poco, no le tomamos tanto el pie de la letra. Ya vamos a ver en detalle qué quiero decir. Pero un apartado importante que sí les puedo decir ahora es que en física mecánica solemos hacer ejercicios que de personas corriendo, gente saltando, animales, que botes, que no sé, que guitarras, que mecanismos, etcétera. Mecánica vectorial en ese aspecto es similar, pero hay un enfoque en ingeniería, así que hay un enfoque en mecanismos. En mecanismos. Si han visto el libro o han visto ejercicios, sí hay ejercicios que son que beisbolistas o que canoas, pero el foco de la materia principalmente es en mecanismos, en ingeniería, en máquinas. Máquinas, estructuras, tuercas, engranajes, rodamientos, hay ejercicios con rodamientos en el segundo parcial y temas de ese tipo, ¿ok? Entonces, pilas. Si a usted no le gustó mucho física, puede que le guste un poco más esta materia porque es más aplicada a lo que es ingeniería, ¿ok? Entonces, si a usted no le gustó física y tampoco le gusta mucho esta parte, pues ahí sí le digo qué está haciendo aquí. O sea, si ustedes estudian ingeniería mecatrónica, les tiene que gustar manejar mecanismos. Puedo entender que la materia se les haga complicada, pero como mínimo debería parecerles interesante. Si son de ingeniería naval, si son de ingeniería oceanografía, esto está muy relacionado a lo que van haciendo en sus carreras. La única carrera a la que le puedo perdonar esto, que vean mecánica vectorial y que no les guste para nada, es ingeniería industrial. No lo digo con mala intención, pero legítimamente la materia de la malla no les abre nada y no tengo ni idea de en qué momento se aplica en la carrera. Lo digo de buena gente. No, no sé cómo lo van a aplicar en sus carreras. Entonces, si pueden ganar algo de la materia, fantástico, pero en su caso, lo mejor sería que la pasen a como de lugar. Mientras que los de las otras carreras, que son mecatrónica, naval y oceanografía, ahí sí les recomiendo, por favor, muchachos, aprovechen, más que solo pasar, aprovechen a aprender. Aprovechen a aprender, son estas carreras. Aprovechen a aprender. Sí, yo sé que todos queremos pasar, yo sé que aquí hay gente repitiendo, pero créanme, esta materia es importantísima. Mecánica vectorial tal vez es la materia más importante de toda la carrera de mecatrónica, tal y como está la malla. Tal vez, tal vez. El semestre pasado la apliqué bastante en diseño de elementos de máquinas y este semestre la voy a aplicar en sistemas de control aplicados. ¿Ya? Entonces, pilas ahí, si no saben mecánica vectorial, van a tener un mal rato. Y si pasan la materia sin aprender, entonces les recomiendo que intenten estudiar ya cómodamente, sin la presión de la materia. Creo que con esto, sé que hablé muy rápido, pero en parte creo que todo esto es importante, pero también se queda en segundo plano en base a ya empezar con la materia. Entonces, en fin, si alguien tiene alguna pregunta, o algo que quiera comentar, Cristo más bonito, Pau 2. Pau 2. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna duda sobre las mallas en el futuro? Para ya empezar a resolver ejercicios. Voy a leer el chat. No me escriban por el chat, por favor. Escríbanme por... Escríbanme por... O sea, háblenme. O sea, prendan el micrófono con total tranquilidad, no alcen la mano, prendan el micrófono. Y me pueden hacer cualquier pregunta a lo largo de toda la sesión. ¿Ok? Y si se tienen que marchar, no se olviden que todas las... A menos que me olvide, espero que no. Todas las sesiones son grabadas, ¿ok? Y cualquier cosa como un bono que ustedes tendrán, que los chicos del semestre pasado no tuvieron, es que, como yo fui durante el semestre pasado, todas mis grabaciones están en el Teams de la materia. Yo les pasé el link, pero en la descripción del grupo de WhatsApp hay un enlace de Teams, pueden acceder a él, si ya están ahí, enhorabuena. Y ahí en la sección de archivos, en Recordings, hay una carpeta de las ayudantías del semestre pasado. Están en toda libertad de verlas. Ya, si tienen alguna duda, si quieren adelantar, etcétera. Aunque puede que haya uno que otro ejercicio más resuelto, yo mismo lo admito. Fui ayudante recién en la primera vez, el semestre pasado. Entonces hay esa pequeña inconformidad. Si tienen dudas, me pueden preguntar tranquilamente sobre algún ejercicio que creen que está mal o lo que sea, y yo tranquilamente les haré la corrección respectiva, ya sea por el grupo o por interno. Ya, si nadie no tiene más que decir, comencemos de una. Ok, bien. Este ejercicio. Una torre de transmisión se sostiene por medio de tres alambres que están unidos a una articulación en A. Ok, ¿qué es una articulación? Cosas por ese tipo. No voy a tener mucho ahora. Más será para la siguiente clase. Vamos aquí. Vamos a ver esto. Si la tensión en el alambre AB es de 630 libras, determina la fuerza vertical P ejercida por la torre sobre la articulación en A. Ya, esta es una pregunta chévere. Una torre de transmisión. ¿Cuál es la torre de transmisión? Analicemos por partes. Una torre de transmisión
se sostiene. Se sostiene. ¿Qué quiere decir que se sostiene? Que está en equilibrio, ¿verdad? Equilibrio. Ojo, no todos los problemas en esta primera unidad son de equilibrio. No todos. Los de principio generalmente no lo son, los de las primeras 2 semanas. Porque estos temas son de, como lo digo, son de introducción a la mecánica vectorial. Entonces, aquí más abajo vamos a ver este ejercicio en el que ustedes podrán pensar, sumatoria de fuerzas es igual a cero. No, no se va a aplicar sumatoria de fuerzas es igual a cero. Aquí sí se va a aplicar sumatoria de fuerzas es igual a cero, porque el problema nos lo dice. ¿Ya? Pero al menos en esta sesión y tal vez en la próxima no lo vamos a aplicar siempre. A partir de la semana 3, ahí sí, full sumatoria de fuerzas igual a cero. Full. Sigamos. Una torre de transmisión se sostiene por medio de 3 alambres que están unidos a una articulación en A. Ya, esta es la articulación. Y se anclan mediante pernos en B, C y D. Si la tensión en el alambre AB es de 630 libras, determina la fuerza vertical P ejercida por la torre sobre la articulación en A. Ok. Si la torre de transmisión se sostiene, entonces significa que está en equilibrio. Tenemos equilibrio. Y significa que estos cables están en tensión, ¿verdad? Entonces están ejerciendo una fuerza en la articulación. Eso es importante. Reconocer que los cables generan una tensión, ¿ya? Igual que en física mecánica. Así que pues habrán vectores de tensión en esta dirección y en esta otra dirección. ¿Ok? Profe, si yo pongo que la tensión es hacia adentro, ¿hay problema? No hay problema del todo, ya van a ver por qué. Porque las fuerzas de tensión, al menos las de AB y las de AC, son fuerzas que no conocemos. Entonces, si una fuerza es desconocida, yo la puedo plantear o en esta dirección o en la otra. ¿Ok? Yo tengo que asumir sí o sí que va en una de estas dos direcciones, o hacia adelante o hacia atrás, o a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Lo importante es la línea de acción, en pocas palabras, el ángulo. Lo importante es que este ángulo que está aquí sea el mismo que el que está acá. Ya, como en física mecánica, como en la unidad de equilibrio. Si ustedes se acuerdan de física mecánica, la unidad de equilibrio, yo tenía que colocar reacciones, pero no importaba si estas reacciones iban hacia la izquierda o a la derecha, porque luego cuando hacía las ecuaciones iba a tener, pues, si estaba bien asumido, signo positivo, y si estaba mal asumido, iba a tener un signo negativo. Pero solamente le cambiaba el signo a la respuesta y ya está, y ahí le invertía, claro. Ok, lo importante aquí entonces es reconocer que la tensión es una fuerza, en este caso la del cable AB, que va hacia la dirección AB, que va hacia la misma dirección de este cable. Asimismo, que la fuerza de este cable, el AC, va en la dirección del cable AC. De nuevo, no importa si va jalando o va empujando, porque es una incógnita. Si la fuerza es una incógnita, no importa mucho la dirección, el sentido, mejor dicho. La dirección sí, el sentido, si adelante o hacia atrás. ¿Cuándo es importante? Cuando tenemos que ya nos dan la fuerza. Ahí sí es importante. ¿Ya? Entonces, en AD no nos la dan. No, ¿verdad? En AD no nos dan la fuerza. AD es una incógnita. En AC nos dan la fuerza, la tensión del cable AC. No, no nos la dan. ¿Y la fuerza del cable AB? Esa sí nos la dan. ¿Sí ven? Lo dice que la tensión del cable AB es de 630 libras. Esto es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Primero, como sabemos que la tensión del cable es de cierto valor, que ya nos lo dan, entonces pues, aquí en este valor tiene que estar incluida la dirección. En este caso, como este es un cable, pues obviamente los cables ¿qué hacen? Para sostener en equilibrio, empujan. O sea, jalan, quiero decir, perdón. Jalan. En este caso, el cable AB va a jalar este extremo A. ¿Sí? Lo va a jalar. ¿Vale? Eso es lo primero que tienen que notar. Esta tensión de 630 libras va a ir en esta dirección. 63 libras. Y lo segundo, profe, ¿cómo que libras? ¿Y los newtons? ¿Alguien me puede explicar qué es esto? ¿Por qué digo 630 libras y no newtons? Bueno, es libra Porque en fuerza. la vida real no usamos newtons. Bueno, sí, sí se usa newtons. ¿Quién dice que no se usa? El Es un sistema en el sistema que inglés, ¿no? está, ajá, el sistema inglés. El sistema inglés, ¿no? Correcto. Ya, entonces pilas. Importantísimo. Y esto es estática y dinámica. Vamos a manejarnos con dos sistemas de referencia. ¿Ok? El primer sistema es el sistema internacional, que ya saben, es el que se usa en física.
Manejan segundos, manejan metros y por lo tanto pues, centímetros, milímetros, kilómetros, etcétera. Y manejan newtons. ¿Ok? Newtons también maneja, veremos aquí kilonewtons. Un kilonewton son 1000 newtons, basta decirlo. Aprenda sus prefijos. ¿Ok? Este es un sistema de referencia. Pero no todo en la vida es bonito porque existe un mal llamado Estados Unidos de América. Ya, perdón, ya tenía que decirlo. Y tenemos nuestro sistema inglés. ¿Ok? Nuestro sistema inglés. El cual trabaja con segundos. ¿Ya? Pero para la longitud, ¿en qué trabaja? Para los que saben, ¿en qué trabaja? ¿Cuál es la unidad fundamental? Pies. El Pies. pie, correcto. Y también en su derivado que son pulgadas. Entonces, pilas, vamos a ver ejercicios aquí con pulgadas y con pies. Como este ejercicio, por ejemplo. Este ejercicio es con pies. Aquí no hay metros ni centímetros. Con pies. Entonces tienen que manejar y saber convertir de pies a pulgadas. Profe, ¿nos van a tomar convertir de pies a metros? Un 95% de posibilidades que no. Al menos yo cuando vi la materia nunca me tocó transformar de metros a pies. Si a alguno de ustedes le tocó el semestre pasado o este semestre le toca, ahí sí le digo salado, la plana. Pero a mí nunca me tocó. Y es casi que, yo digo que es casi que imposible que no les toque. Generalmente se trabaja o con un sistema o con el otro. Y los ejercicios se les dan con un sistema o con el otro, a menos que sean ejercicios inventados por los profesores. ¿Ya? ¿Y la unidad de fuerza para el sistema inglés cuál es? Las libras. La libra, ¿ya? También conocida como libra fuerza. O solo libra, es la libra. Profe, pero no que la libra es una unidad de masa. Bueno, para el sistema inglés, la libra es una unidad de fuerza. Entonces, aquí, por ejemplo, se dice que la tensión es una fuerza, mide 630 libras. ¿Ok? Entonces, es la unidad de fuerza. No pueden poner 630 newtons porque están cambiando la unidad. ¿Ya? ¿Se puede convertir de libras a newtons? Sí, pero no lo vamos a hacer. Como dije, hay un 95% de posibilidades que no les tomen algo así. ¿Ya? En esta materia. Como un pequeño dato adicional, aunque no lo vamos aquí a usar mucho. La unidad para el sistema internacional, para la masa, esta es de tiempo, que es la misma para todas. Tiempo, tiempo. Esta es de longitud. Esta es de fuerza. ¿Cuál nos falta? La de masa, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad de masa para el sistema internacional? Es el kilogramo. Y el gramo, claro. Y el miligramo. Ya se la sabe. ¿Cuál es la unidad de fuerza para el sistema inglés? Look, creo que era. El slug, correcto. El slug. Profe, nunca en mi vida había escuchado qué es un slug. Profe, esto no me mencionaron en física. Está bien. Lo veremos en detalle en el segundo parcial. En este parcial me parece que no van a usar slug para nada. ¿Ok? Pero es importante que lo reconozcan. Por ahora concentrémonos en solo que existen estas tres y estas otras. Aquí sí, estas otras cuatro. Es importante porque generalmente en los ejercicios, cuando trabajamos en sistema inglés, nos dicen, que este es un barril de 30 kilos. Entonces, para calcular el peso hay que multiplicar por la gravedad, ¿verdad? Que ya saben que la gravedad es 9.81 metros sobre segundo, o 9.8 o 10 si es rarito. ¿Ya? Pero en un ejercicio de sistema inglés nos pueden decir que el barril pesa 30 libras. Ahí es diferente, porque la libra ya es una unidad de fuerza, ¿ok? Entonces el peso es 30 libras. Importantísimo, esto anóteslo, tatúeselo, grábeselo en la mente. Así, allá en la foto de su ex, ahí escríbalo atrás, ya para que le sirva de algo. Ahí tiene 30 libras. Libras es peso, libras es fuerza. Si usted le dice que el barril es de 30 libras, no van a multiplicar gravedad por 30, no lo hagan. Si está en libras, no lo hagan, eso ya es el peso. ¿Cuándo hay que hacerlo? Cuando te lo dan en masa. Ahí sí, mg es peso, bacán. Pero si hay libras, eso ya es peso directamente y se acabó. ¿Ok? Si el profesor Mendieta a los que están con él ven un ejercicio de libras y lo multiplican por la gravedad, les va a poner cero en todo el ejercicio. Y si no les pone cero, les va a poner uno, la plena. ¿Ya? ¿Ok? Pilas ahí. El profesor Mendieta es estricto, por si acaso. Entonces, pilas con esto. Ya saben, libras, fuerza. ¿Ok? Y escriban aquí los dos sistemas que vamos a manejar. Escriban en sus cuadernos, en sus notitas, o recuérdenlo, si es que eso, pues, no están acostumbrados a escribir mucho. Yep, ahora que tenemos esto sacado de la mente, volvamos aquí. ¿Qué teníamos? Teníamos que AD es una fuerza desconocida, AC es una fuerza desconocida también, y AB es una fuerza conocida.
En el caso de AD sabemos que va en la dirección del cable, en el caso de AC sabemos que va en la dirección del cable, en el caso de AB también sabemos que es la dirección del cable. Bacán. Vamos a introducir entonces otro concepto. ¿Cuál es la mejor forma para resolver ejercicios de física o de fuerzas? ¿Cuál es la forma que ustedes conocen? ¿Cuál cuál sería? Ya establecí mis fuerzas. Establecí que aquí hay... Esto es una incógnita, esto es una incógnita y esto tiene un valor fijo. ¿Qué debería yo hacer ahora? ¿Qué es lo que seguía? Básense en su experiencia con física. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumatoria. Sumatoria de fuerza. Sumatoria. Perfecto. Pero para hacer sumatoria de fuerzas, ¿qué debo hacer primero? El Diagrama diagrama cuerpo de libre. libre. El diagrama de cuerpo libre. Perfecto, muchachos. ¿Ven? Siempre confío en ustedes. ¿Ya? Entonces, pilas ahí. Ahora, la pregunta del millón es, ¿a qué haremos el diagrama de cuerpo libre? Ya, si han hecho ejercicios y ya saben la materia más o menos, entonces podrían pensar que en este ejercicio se hará pues, el diagrama de cuerpo libre de esta torre de transmisión. Pero no es el caso. Aquí se nos dice solamente la fuerza sobre la articulación en A. Y la articulación es un punto. ¿Ok? Es un punto. En mecánica vectorial solemos tratar principalmente dos cosas. Hablamos de partículas y hablamos de cuerpos rígidos. Entonces, en este ejercicio, como nos piden las fuerzas sobre la articulación en A, vamos a tratarlo como una partícula. ¿Por qué? Porque es un punto sin dimensiones. Como cuando tenemos una pelota en física mecánica, pero no sabemos, no nos dice el diámetro de la pelota, no nos interesa si la pelota gira o no gira. Lo tratamos como una partícula porque es mucho más sencillo modelarlo de esa forma. Son cosas que se hacen en ingeniería, créanlo o no. Entonces, aquí vamos a tratarlo como una partícula en este caso. Si es una partícula, mi diagrama de cuerpo libre lo puedo tratar aquí dibujando una bolicha en el medio o un puntito, mejor un puntito. ¿Y qué tendría yo que dibujar? Los ejes, ¿verdad? Ahora, este problema es en 3D. Elegí este problema para ya dar el salto entre física mecánica a mecánica vectorial. Entonces, pilas, en esta materia se van a resolver ejercicios en 2D y en 3D. Y naturalmente, resolver en 3D es más complicado que en 2D. Si el ejercicio fuera en 2D, tal vez algunos de ustedes ya lo habrán resuelto, en base a su conocimiento. ¿No? Sumatoria de, hacen el diagrama, sumatoria de fuerzas igual a cero en X y en Y y ya está. Pero aquí tenemos una ecuación extra. ¿Ok? Primero tenemos tres ejes. Primero tenemos el eje de las Y, ¿verdad? Tal y como lo está aquí dibujado, eje de las Y. Tenemos aquí el eje Z. Bacán. Vamos a ver si lo dibujo un poco mejor. Eje Z. Y tenemos en esta otra dirección el eje X. Ya. Aquí voy a dibujar de verde pues la articulación en A. Voy a poner que esta es la articulación en A. Se lo trata como partícula. Y recuerden muchachos, dice que en la articulación en A las tres fuerzas hacen que se equilibre, ¿no? Que se sostenga la torre. Entonces aquí solamente vamos a manejar tres fuerzas. Claro, tres fuerzas. Entonces yo dibujo una pues para acá. Podemos decir. La fuerza AB, que vale 360 libras, ¿no? 360 libras. También tenemos la fuerza AC, cuya dirección no conozco. ¿Ya? Y también tenemos la fuerza AB. Perdón, la fuerza AB, la fuerza AD, discúlpenme. Ya tenemos tres fuerzas. Tres fuerzas, ¿por qué? Porque son tres tensiones y tres cables. Ya, ahora que tenemos tu diagrama del cuerpo libre, este es por una partícula, por eso es que está como medio raro. ¿Ya? Es un diagrama por una partícula. Hacer diagramas en 3D es medio complicado. Entonces, cuando hayan cuerpos rígidos, será buena idea pues dibujar todo el cuerpo. Pero aquí solo es una partícula, así que no hay problema. Ya cuando lleguemos a cuerpos rígidos, vamos a ver cómo dibujar un buen diagrama de cuerpo libre. Apolo, una ¿Sí? pregunta. ¿Claro? Sí, la pregunta. Ok, pues si no hay nada, entonces, ni modo, continúo. Ya, ahora sí. ¿Qué ecuaciones planteo? Primero, antes de plantear las ecuaciones, necesito saber exactamente en qué dirección van las fuerzas. ¿Ok? Yo sé que la dirección de esta fuerza, la de AB, va pues de A hacia B. Pero ¿cómo lo puedo
Apolo, una Eso pregunta. es lo que tengo que identificar. Este, ¿Mande? Sí, mande Dante. una pregunta, si no tuviéramos, bueno, creo que sí me di cuenta igual. Si no tenemos la tensión AB que nos da el ejercicio, no lo podríamos hacer. ¿O sí? Mm, déjame pensar. Sí se podría hacer. Sí se podría hacer. Es en serio, por sí. Sí se podría hacer. ¿Por qué se podría hacer? Es porque ya entiende por dónde vas. Vamos para eso después. Ya, para eso vamos después. Eso es equilibrio ya, de cuerpos rígidos. Pero en efecto, es un ejercicio que tendríamos que... Sí se podría resolver porque tenemos tres ecuaciones para tres incógnitas. Realmente tenemos seis ecuaciones. Ah, no, como es una partícula hay tres ecuaciones. Tendríamos tres ecuaciones para tres incógnitas, entonces el sistema que te quedaría sería de 3 por 3. Entonces sí lo podrías resolver. Pero aquí ya nos dan una, entonces da igual. Ok, no tienes ninguna otra duda. No, ninguno. Bueno, ya. Entonces déjeme sacar mi calculadora por si acaso. Listo. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Cuando tenemos ejercicios en 3D, vamos a trabajar con una notación especial. Por ejemplo, en física mecánica, ¿se acuerdan? Sí, voy a mencionar mucho física mecánica esta clase, la de hoy. No lo mencionaré tanto en las siguientes, lo prometo. Entonces, nosotros expresamos los vectores así como flechitas en dos dimensiones. Y podíamos expresarlos como un número con componentes y j, ¿verdad? Ya sea como, por ejemplo, 24i más 2j, por poner un ejemplo. Esta es la forma cartesiana. Y teníamos otra notación, que era la forma polar, en la cual decíamos la magnitud del vector y el ángulo. Ya, aquí realmente se manejan las dos formas. Y a los profesores les da igual qué forma manejan. Les da igual si manejan la forma polar o la forma cartesiana. Ya, para ejercicios en 3D, vamos a utilizar netamente forma cartesiana. ¿Ok? Vamos a manejarnos con componentes i, j y k para un vector en el espacio 3D. Entonces yo puedo aquí dibujar un sistemita pequeño como que en 3D. Aquí y. Solo este signo mejor. Aquí vamos a manejarnos como un vector, véase, AI más BJ más CK. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué sucede? Que no siempre, de hecho generalmente no sucederá así, nos darán el vector en esta forma, sino que solo nos darán la magnitud. Entonces, ¿cómo puedo hacer para sacar el vector de manera cartesiana? Porque, por ejemplo, esta fuerza AB, yo sé que es la que está aquí. Yo sé que es esta. Pero yo no sé, pues, cuál es la componente en I, cuál es la componente en J, cuál es la componente en K. Entonces, ¿cómo lo puedo sacar? ¿Hay otra manera de escribir un vector en forma cartesiana? ¿Alguien sabe? Usando los dos puntos. Los dos puntos. Ah, perfecto, usando los dos puntos. ¿Qué puntos? El punto A y el punto B, ¿verdad? ¿Y cómo los puedo yo utilizar? ¿De qué me sirven los vectores? ¿Qué me sirven los puntos A y B? Espera, muchachos. Los vectores, los puntos... ¿Qué pasa? La distancia. No era para formar un vector. Perfecto, esta es, para formar un vector. Ya, nada, que solo quiero que participen, porque es la primera clase y siempre vienen como 30 en la primera clase, entonces el de ahí ya lo van a ir abandonando. Bueno, sí, en la primera clase es importante esto. En 3D vamos a manejarnos con los vectores unitarios. ¿Por qué? Porque yo puedo usar estos puntos, el punto A y el punto B, para trazar un vector. ¿Qué, cómo puedo hacerlo? Puedo trazar un vector que vaya desde A hacia B. Si yo quiero plantear que mi fuerza AB va de A hacia B, pues yo tengo que plantear un vector que vaya desde A hacia B. Luego, tengo que hacer, primero plantear el vector. Vector. ¿Ya? Pero luego, ¿qué debo hacer con ese vector? Debo transformarlo en un vector unitario. ¿Ok? Esto es importantísimo. Unitario, como los de cálculo vectorial, sí. Como los de física del pre, sí, también. Un vector unitario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una forma válida de conseguir un vector en forma cartesiana es multiplicar a sí mismo la magnitud por el vector unitario. Es otra forma válida de expresar el vector. ¿Ok?
se puede demostrar, pueden demostrar que los módulos de estos dos vectores, por ejemplo, si fuera el mismo vector, pero de notación diferente, los módulos deberían ser los mismos. Exactamente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar la magnitud de 630, esta magnitud, este numerito, por un vector unitario que vaya desde A hacia B. Entonces, yo puedo usar los puntos A y B, puedo restarlos, y si los resto, recuerden que la diferencia de dos puntos, cálculo vectorial, hace un vector. Ya sea que vaya de B a A o de A a B, hace un vector. En este caso sería de restarle el punto A al punto B, porque quiero un vector que vaya desde A hacia B. Entonces, quiero un vector que vaya desde A hacia B. Quiero un vector que vaya desde A hacia B. Entonces, voy a restar el punto B menos el punto A. ¿Ya? ¿Cuál es el punto B? ¿Cuál es el punto B? Recuerden las notas, recuerden las direcciones. El punto B sería, para X, menos 45, ¿verdad? Entonces escribimos menos 45. Perfecto. Para Y, sería 0, ¿no? Está en la superficie, está en el plano del suelo. Sería 0. Y para Z, vemos que desde el eje Z, si está marcado en esta dirección, tenemos 30 pies, ¿verdad? Tendríamos entonces aquí 30 positivo. ¿Ok? Ese es el punto B. Esto no es un vector, es un punto. Le resto. ¿Cuál punto? El punto A. ¿Cuál es el punto A? Al ojo vemos que está en la mitad de este plano XZ, ¿no? Entonces está en X0 y en Z0. ¿Y en Y en cuál está? En 90, ¿verdad? Si vemos bien la gráfica, tenemos aquí 90. Pueden darse cuenta como un pequeño bono que casi que todos los dibujos en esta materia, como estamos hablando de ingeniería mecánica, ingeniería de producción, entonces casi todas las ilustraciones están acotadas de la misma forma que un ejercicio o un dibujo de su materia de dibujo para ingeniería. Si ustedes son de industrial o de mecatrónica, bueno, creo que solo es de mecatrónica están vistas esa materia. Los industriales tienen más adelante, entonces pues está bien. Pero esto ya es como para que una introducción a cómo los dibujos de ingeniería están estructurados. ¿Ok? Con cotas de este tipo. Entonces, como iba diciendo, el punto A es el punto 0 en X, 0 en Z, y en Y sería 90. Entonces tenemos aquí 0, 90 y 0. ¿Ok? 0, 90 y 0. Si hago la resta, ¿qué me queda? Me quedaría aquí menos 45 menos 0, que es menos 45. 0 menos 90 sería menos 90. Y 30 menos 0 sería... Perdón, sería 30. ¿Ok? Como pueden ver, tiene sentido porque... Vamos a dibujar así. Yo suelo dibujar los vectores como puntiagudos y los puntos como paréntesis, pero es mi notación nada más. Después ustedes pueden dibujar como quieran. ¿Ya? Pueden darse cuenta que el vector va desde B hacia A porque si ven bien, menos 45 en X, ¿verdad? El primer coordenadas. Y de A hacia B estamos yendo hacia atrás en X, ¿verdad? Vamos 45 hacia atrás. Asimismo, de A hacia B vamos 30 hacia adelante y vamos 90 hacia abajo. Entonces es menos 90 y más 30. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Solemos trazar un vector de A hacia B. Si no hay ninguna pregunta, perfecto, sigamos. Entonces, este es el paso 1, conseguir el vector. Pero el paso 2 es el vector unitario. Este vector al ojo, la magnitud no es 1. Y si no es 1, yo no puedo multiplicarlo por la magnitud de la fuerza. ¿Ok? Les recuerdo, ¿por qué quiero el vector unitario? Porque yo lo que quiero es la fuerza con su dirección. Si la fuerza va en esta dirección, el vector unitario me va a dar la dirección a la cual yo quiero la fuerza. ¿Ya? Entonces, en 3D es importantísimo los vectores unitarios. Vamos a dibujarlo entonces como AB. Así, este sombrerito es para vectores unitarios. ¿Cómo se forma un vector unitario? ¿Alguien se acuerda? sobre su Un módulo. vector unitario es un vector dividido para su magnitud. ¿Ya, muchachos? Pilas, ojo. Acuérdense, si yo quiero un vector unitario, tomo el vector y lo divido para la magnitud de este último. Así que necesito saber, ¿cuál es la magnitud de AB? Al ojo, muchachos, esto no se los voy a preguntar. La magnitud de AB, ¿con qué se la saca?
¿Con qué se la saca? La magnitud. Con teorema de Pitágoras, pues. Ya, tal como lo hacíamos en física del pre. Tal como lo hacíamos en cálculo vectorial. O cálculo de varianzas. Menos 45, menos 90 y 30. Lo elevamos todo al cuadrado, lo sumamos y raíz cuadrada. Si yo hago el cálculo, me da que la magnitud es 105. ¿Me puede confirmar alguien si es así? Como AB es una longitud, supongo que es correcto decir que la magnitud es 105 pies. Como este ejercicio solo es de... Es que de partícula no lo vamos a hacer. No, sí, para no tener problemas. 105 pies, ¿vale? Si yo hago teorema de Pitágoras en esos tres valores, me va a salir 105. Entonces, yo puedo dividir todo esto para 105. Menos 45, menos 90 y 30. Y esto me va a dar un vector unitario. Entonces, si yo divido menos 45 para 105, me va a dar 3 séptimos. Si yo divido 90 para 105, me va a dar 6 séptimos. Y si yo divido 30 para 105, me va a dar 2 séptimos. ¿Ok? Entonces, pilas ahí. Esto ya es un vector unitario. Y ustedes pueden usar el teorema de Pitágoras si desean para verificarlo. Ya saben, aplican el teorema de Pitágoras y les tiene que salir que el módulo es 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esto era tan importante? Porque ahora yo puedo multiplicar y expresar la fuerza. Esta ya es la fuerza. Llamémosle fuerza AB. La fuerza del cable AB como la magnitud por la dirección. En este caso vamos a tener la magnitud, que ¿cuánto era? 630 libras por este vector. Menos 3 sobre 7, 6 sobre 7, ups, y 2 sobre 7. ¿Ok? ¿Puedo expresarla en forma cartesiana? Claro que puedo. Profe, ¿puedo multiplicar ¿Puedo dejar el vector tal y como está? También puedo hacerlo. ¿Puedo multiplicar este escalar por cada componente del vector? También lo pueden hacer. Y lo vamos a hacer. Bueno, sería 630 por 3 sobre 7. En la calculadora nos da 270. Y esta vez vamos a pasarlo ahora sí a notación con los vectores unitarios. Sería menos 270i. Aquí sería... Este era menos, me confundí, me olvidé aquí el menos. Aquí es menos. Sería aquí entonces menos también. Menos 630 por 6 sobre 7. Menos 540j. Y 630 por 2 sobre 7. Más 180k. ¿Ok? Entonces el vector no está completo. ¿Por qué? Porque faltan las unidades. Aquí estamos calculando una fuerza. Entonces, ¿qué hago? Las unidades son libras, no newton, son libras, porque estoy trabajando con libras. Ok, pilas ahí. Y con eso yo ya puedo empezar este proceso. ¿Cuál proceso? El de hacer la fuerza. El de hacer la sumatoria de fuerza. Este paso, el de transformar estas magnitudes a vectores, es el primer paso. ¿Ya? Es el primer paso. Pero no está completo todavía. Porque si bien ya tengo mi primera fuerza, la de AB, como un vector cartesiano, para hacer sumatoria por componentes, me falta todavía la fuerza AC y la fuerza AD. Es decir, la tensión del cable AD y la tensión del cable AC. ¿Ya? Entonces voy a insertar más espacio. Lo vamos a necesitar. Y vamos a aplicar este mismo criterio para encontrar vectores unitarios tanto para AC como AD, y luego multiplicarlos por la magnitud. Profe, pero no sabemos la magnitud. Pero bueno, esas son las incógnitas precisamente. Entonces, cuando hagamos sumatoria de fuerzas en cero, igual a 0, perdón, vamos a encontrar valores para AC y para AD. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, muchachos, ¿alguna duda de lo que hemos hecho aquí? Esto es lo que está aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? Esto es importante. Estos lo van a hacer hasta en el segundo parcial, en los primeros temas. ¿Ok? ¿Ok? No hay ninguna pregunta. ¿Está claro cómo pasar un vector? O sea, cómo sacar a partir de una gráfica un vector unitario? Recuerden, resten los puntos, sacan el vector,
pero hay que hacer unitario, así que dividen para la magnitud y eso es un vector unitario. Si quieren una fuerza que vaya en cierta pues, dirección, solamente sacan el unitario y multiplican por la magnitud y eso es ya un vector. Eso ya es el vector fuerza. Tiene dirección y tiene magnitud, es un vector. ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta, entonces nos faltaría aquí conseguir la fuerza AC y la fuerza AD. Aquí voy a ir un poco más rápido. ¿Ya? Entonces pilas ahí, por eso es importante que si no entienden, se pierden, que me pregunten. Entonces, primero AC, ¿ok? AC. Si yo quiero, para sacar mi vector fuerza AC, necesito sacar un vector de dirección AC, que vaya desde A hacia C. Entonces voy a restar C menos A. Y eso es igual a ¿qué cosa? El punto C menos A. ¿El punto C cuál es? En X, ¿qué tengo? X. Mido, tengo 30 pies. Vale, tengo 30 X. 30. En Y, ¿qué tengo? 0, ¿verdad? Bacán. ¿Y en Z qué tengo? Tengo 65 pies. Entonces tengo 30, 0, 65. Perfecto. Vamos con la A. Lo mismo punto, ¿ya? 0, 90, 0. El mismo de aquí arriba. 0, 90 y 0. Y ahora solo es hacer la resta. Entonces la resta aquí sería 30 menos 0, 30. Tenemos aquí 0 menos 90, menos 90. 65 menos 0, perdón, 65. ¿Ya? Y ese es mi vector. Pero hay que hacer unitario. Entonces para el vector unitario sacamos la magnitud. Teorema de Pitágoras. Raíz de 30 al cuadrado más 90 al cuadrado más 65 al cuadrado. Eso es igual a 115. Entonces mi vector unitario AC va a ser igual a AC sobre la magnitud. Es decir, 30 dividido para 115 sería 6 sobre 23. Menos 90 dividido para 115 sería menos 18 sobre 23. Y 65 sobre 115 sería 13 sobre 23. ¿Ya? Y ese es un vector unitario. Dejémoslo en pie para no tener problemas. Aunque bueno, si es unitario, entonces no habría ese problema, ¿verdad? Solo es unitario. Ya, pero entonces, ¿cuál es la idea? Este es el vector que tiene la dirección del cable. Este cable va en esta dirección, AC. ¿Ok? Como es unitario, la magnitud de este vector es 1. Entonces, si yo quiero la fuerza AC, como vector, puedo expresarlo como la magnitud de la fuerza AC que multiplica a este vector, el AC unitario. Es decir, tendría 6 sobre 23 menos 18 sobre 23 por 13 sobre 23. ¿Ok? Pero ahí. Esto ya es mi vector AC. Como pueden ver, no tengo la magnitud, pero no se preocupen, esa es la incógnita. ¿Ok? Ya van a ver a dónde vamos a llegar. Y también tenemos que sacar, voy aquí a usar azul. Aquí vamos a sacar el vector AD, ¿ok? Asimismo tengo otra incógnita, la fuerza AD, necesito sacar el vector AD. Entonces, un vector que vaya desde A hacia D sería igual a D menos A. Vector que vaya desde A hacia D igual a D menos A. Como dije, estoy yendo más rápido porque tengo que ir rápido, si no, no voy a alcanzar. Esto es solo un ejercicio. Solo un ejercicio. Los ejercicios de mecánica vectorial son largos. ¿Ok? Ustedes quieren ser muchachos en toda la materia, especialmente en estática. Sí, especialmente en estática. Ustedes quieren ser el Rayo McQueen. Ya, velocidad, soy veloz. Antes de cada lección, antes de cada examen, eso hay que hacer. ¿Ok? No hay otra mejor manera de decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿el punto de cuál es? En X, ¿cuál tengo? Tengo 20. Perfecto. En Y tengo 0, está en el suelo. Y en Z tengo menos 60 porque estoy yendo del positivo de 0
hacia atrás. Entonces, menos 60. Sería 20, 0, menos 60. Entonces, sería aquí 20, 0, menos 60. Si lo memoricé bien. Y el punto A, recuerden, se pueden ver la gráfica, es X y en Z estaba en 0. Y en medio estaba en 90. Entonces, si yo trazo el vector, me va a dar 20. 0 menos 90 sería menos 90. Y menos 60 menos 0 sería menos 60. ¿Ya? Pero yo quiero el unitario. Saco la magnitud. ¿Cuál sería la magnitud? ¿Alguien ya la tiene? $110. 110, perfecto, 110. Sí, sí me dio lo mismo. La magnitud sería 110. 110 pies. Entonces, el vector unitario A sub d sería 20 dividido por 110, 2 sobre 11. 2 sobre 11 menos 9 sobre 11. O sea, simplifico los ceros. Menos 9 sobre 11. Si hacen la división, igual con la calculadora les queda lo mismo. Entonces, bueno, aquí un poco. Menos 9 sobre 11. Y aquí sería menos 6 sobre 11. ¿Ok? Este es mi vector unitario AD. Entonces, para mi fuerza AD, sería multiplicar la magnitud AD, que les recuerdo yo no la conozco, pero por este vector. 2 sobre 11, menos 9 sobre 11, menos 6 sobre 11. ¿Ya? Pilas ahí. Belleza. ¿Qué pasa? Ahora yo ya tengo mis tres fuerzas. Ya, ¿sí ven? Qué extraño, ¿no? Tengo tres fuerzas en notación vectorial. Entonces, ¿qué pasaba? Les recuerdo, muchachos, que aquí decían que el punto de articulación estaba en equilibrio, porque se sostiene en la torre de transmisión. Entonces, vamos a añadir un último cacho de espacio. Y vamos a sacar sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Simple. Vamos a calcular sumatoria de fuerzas es igual a 0 para X. Sumatoria de fuerzas es igual a 0 para Y. Y sumatoria de fuerzas es igual a 0 para Z. ¿Ok? Aunque en este caso me parece que solo será suficiente con dos de estas ecuaciones. Entonces vamos a elegir. Yo voy a elegir X y Y. Ya, también pueden elegir Y y Z. ¿Ok? Entonces, en el caso de X y Y, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, ¿qué voy a tener? Como ya están todas las fuerzas como vectores, las voy a resaltar. Ya tenemos la fuerza AB, es la que está acá. Aquí está con cartesianos, pero también podemos usar esta forma. Ya, da igual. La fuerza AC y la fuerza AD. ¿Ok? Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, ¿qué voy a tener? En X voy a tener menos 270i. ¿Ya? ¿Más cuánto? Bueno, sin la i, porque solo es en X. Entonces ya la i está implícita. Voy a sumar todas las componentes en X y las voy a igualar a 0. Menos 270 más la componente en X, este vector, es 6 sobre 23, esto es 23, por FAC. Así que escribo FAC por 6 sobre 23. ¿Ya? Pilas ahí. Y finalmente AD sería aquí más FAD por 2 sobre 11. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Vamos a hacerla aquí. Entonces para Y tendríamos en la fuerza AB menos 540J. Sería menos 540J. No, que de nuevo la J ya está implícita. Ya, me olvido de esto. Ya, menos 540. Más sería aquí más FAC por menos 18 sobre 23. Es decir, menos 18 sobre 23 FAC. Y menos 9 sobre 11 FAD. Y esto es igual a 0. ¿De qué sucede, muchachos? ¿Qué tengo yo aquí? ¿Qué es esto?
Tengo una ecuación de dos incógnitas y otra ecuación con dos incógnitas. Es decir, ¿qué yo tengo aquí? A ver si se acuerdan de álgebra lineal. ¿Qué tengo aquí? Un sistema de ecuaciones. ¿Sí o no? Tengo un sistema de ecuaciones de ¿cuántas incógnitas? Dos incógnitas y dos ecuaciones. Un sistema 2×2. Entonces, es un sistema que se puede resolver. Casi siempre, sí, realmente siempre, los sistemas aquí que tengan que sean de n incógnitas y n ecuaciones serán, ¿cuál es la palabra? Serán de solución única. Entonces, si yo resuelvo mi sistema, tendré lo siguiente. Tendré f, a, c. Bueno, primero los coeficientes. Tendré 6/23 por FAC más 2/11 por FAD es igual a 270. ¿Ok? Y aquí para la otra ecuación voy a tener 18/23 FAC más 9/11 FAD. ¿Ok? FAD es igual a ¿cuánto? A menos 540. ¿Ok? Pilas ahí. Ahora, como pueden darse cuenta, profe, ¿cómo vamos a resolver? Vamos a despejar, pueden despejar FAD y resolver, pasarlo aquí, resolver usando el método de sustitución. Pueden usar la regla de Kramer, pueden usar reducción gaussiana, o pueden hacer la forma chévere, la forma que yo les recomiendo que usen. Usen la calculadora. ¿Ya? En física, usen la calculadora. Les recomiendo, muchachos, que consigan una calculadora que pueda resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ya? Es lo que más les va a servir en esta materia. Especialmente para el segundo parcial. ¿Ya? El segundo parcial, ustedes pueden resolver sistemas de ecuaciones en el primer parcial con el método, yo eso lo olvidé, de hecho, sin calculadora, sin sistemas. Pero créanme que aprender a usar esa función les ayuda full. Entonces es la que más les recomiendo que usen. Entonces vámonos a nuestra calculadora, que es sistemas de ecuaciones lineales, dos incógnitas, y voy a poner los datos. Sí, y luego, pues les digo cuánto me sale. Apolo, una cosita, me ¿Sí? tuve que ir y regresé, así que no sé si podría subir para ver qué procedimiento hiciste. Yo, Un momentito. pero no puedo ir en mucho detalle porque tenemos que ganar tiempo. Sí, sí, solo es para una vista. Ya. Entonces, me sale aquí, para la fuerza AC, vamos a escribir acá. Después de la calculadora me sale que para la fuerza AC esto va a ser igual a 4.485 libras. Y para la fuerza AD me sale menos 4.950 libras. Voy a ver por si acaso si todo está bien. Pero te faltó la fuerza P ahí, pues en Y. ¿Cuál fuerza? Me dicen que tienes que encontrar la fuerza P. ¿Qué fuerza P? Ah, soy bruto. Ya sé que algo me faltaba. La fuerza P vertical ejercida sobre la torre sobre la articulación en A. En este sistema no hay tres fuerzas, hay cuatro fuerzas. Entonces aquí en este diagrama faltaría una cuarta fuerza. Claro, una fuerza P. Como es una partícula, puedo dibujarla jalando. Fuerza P. Si no es una partícula, no lo puedo hacer. Ya, gracias por decirme. Se explica. Entonces aquí no está mal esto del todo. Entonces, sino que esto que está aquí sí está bien, sacando las fuerzas. Pero nos faltaba la fuerza P. Como la fuerza P es una incógnita, ya al ojo sabemos que va en la dirección de arriba. Entonces la puedo expresar como P por J y ya está. ¿Sí? J sería mi vector unitario, pues J es un vector unitario. Entonces, al hacer la sumatoria de fuerzas, en X sería todo igual. Y en Y, aquí sí habría una diferencia. En Y tendría que sumarle la fuerza J. Vamos a borrar esto. Me disculpan, muchachos, la plena. No me había olvidado, no había leído bien esa parte que decía la fuerza P. Pero por suerte no cambia mucho el ejercicio. Lo importante aquí era cómo manejar vectores en 3D, con los vectores unitarios. Entonces, como la fuerza P es una fuerza aquí arriba, que es una fuerza que ejerce esta torre, ya, sobre esta articulación, sobre este puntito, entonces la expreso como P por J y ya está.
Y tendría que sumar las tres fuerzas e igualarlas a 0. Y ahí sí igualo componente con componente. Entonces, pero en X no hay nada. Y en Y, pues solo sería sumarle P y ya está. Aún así, hay algo aquí que es importante. ¿Qué es importante? Que como pueden ver, ahora tenemos tres incógnitas. Entonces tenemos que usar la otra ecuación. Vamos a ver aquí. Ah, no puedo. Bueno. Tengo que usar la otra ecuación sí o sí. Entonces, aquí yo podría hacer sumatoria de fuerzas en Z. Vamos a hacerlo. Aquí vamos a sumarle la P que me había olvidado. Ah, no, pues estoy en 18, 9, 11. Yo puse todo a la derecha. Sería menos P. Es igual a 0. Bueno, no a 0, a menos 540. Ahí sí, correcto. ¿Ya? Entonces, Fz es igual a 0. ¿Qué tendríamos? Tendríamos cada componente de Z se la suma. Entonces, en Z este vector tiene más 180. Aquí el AC tendría FAC por 13 sobre 23. Ujú. Y aquí tendríamos FAD, sería menos, por este que está acá, sería menos 611 por FAD. Más, pues sería 0 por K, sería más 0. Es igual a 0. Y ahora sí, esta es la tercera ecuación que nos falta. ¿Por qué? Porque antes teníamos dos incógnitas y con dos ecuaciones era suficiente. Pero si tenemos tres incógnitas hay que usar tres ecuaciones. Entonces hay que resolver un problema, hay que resolver un sistema de ecuaciones, perdón, de 3 por 3. Entonces aquí sería 13 sobre 23 FAC menos 6 sobre 11 FAD. Aquí sería pues más 0, no hay nada. Más 0 por P. Si quieren, para que sea más fácil en la calculadora, pueden poner 0P. Aquí sería menos 1P. Y aquí sería, pues si mando aquí a restar, sería menos 180. ¿Ya? Y este es mi sistema de ecuaciones. Ahí sí, 3 por 3. Entonces, ni modo, vamos a la calculadora 3 por 3. 6 sobre 23. 12 sobre 11. 0. 270. Aquí 18 sobre 23. 9 sobre 11. Aquí sería menos 1. Menos 540. Aquí sería, era 13 sobre 23, así es. 13 sobre 23. Tendríamos aquí menos 6 sobre 11. Y 0. Y aquí tendríamos menos 180. Ya. mm, ya, me sale. ¿Me podrían confirmar, por favor, si les sale lo mismo que yo? Al resolver con la calculadora. Con calculadora. Calculadora con sistemas de ecuaciones. Ya, sale que la fuerza AC es igual a 467.419 libras. La fuerza AD es igual a decimal. Es igual a 814.354 o 355 al redondear libras. Y la tercera incógnita, que sería la P, sería 572.096 libras. Ya. Muchachos, alguien que haya hecho este sistema, ¿me lo puede confirmar, por favor? ¿Me Sí, pueden está confirmar bien. si está bien resuelto? Sí está. Sí. Perfecto. Ya, pues nada, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Como pueden ver, obtuvimos los tres resultados al mismo tiempo con la calculadora. Aunque el cual me pedía el ejercicio, solo el de la P. ¿Ya? Esto es solo la magnitud, así que si me piden la fuerza, tengo que expresarla de forma vectorial. Entonces, P como vector sería 1572.096 J libras. ¿Ya?
Y este es el resultado. Esto es lo que vale la fuerza P. ¿Ok, muchachos? Esta es la fuerza P que levanta la articulación. Esto es lo que hemos hecho. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Entonces, ¿cuál era la dificultad en este ejercicio? Realmente, como pueden ver, la dificultad aquí era más el planteo en este ejercicio. Saber cómo había que plantear las fuerzas y la reacción de P, que te dicen que es una reacción vertical, una fuerza vertical. Ya, que si cuidado se ponían gilipollas como yo y se olvidaban de ella. Aquí dice que hay una fuerza vertical P ejercida y es la incógnita que nos piden. Pero por suerte, esto es un ejercicio en 3D y en 3D, en hablar de partículas, tenemos tres ecuaciones para resolver. Entonces tenemos la fuerza AB conocida, la fuerza AC y AD desconocida y la fuerza P desconocida. Pero como son tres fuerzas desconocidas, tenemos tres ecuaciones y podemos resolver un sistema consistente de tres incógnitas y tres ecuaciones. Si no nos hubieran dado un pequeño bono, si no nos hubieran dado este valor de AB, el ejercicio no se puede resolver. Nos queda un sistema de cuatro incógnitas pero tres ecuaciones. Es irresolvible de acuerdo a lo que ya vieron en álgebra lineal. Ya, para los que vieron álgebra lineal. Si no han visto álgebra lineal, espero que como mínimo la estén viendo o que estén viendo ecuaciones diferenciales de álgebra lineal. O si ya pasaron edad, pues chévere. ¿Ya? Entonces pilas ahí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Dante, ¿se medio entiende lo que pedí? O sea, porque decías que expliqué todo aquí. Lo que hice básicamente fue utilizar los puntos, trazar un vector y puedo sacar un vector unitario. Entonces yo puedo sacar un vector multiplicando su magnitud por el vector unitario. Y así puedo sacar los vectores en 3D. Coordenada por coordenada. Entonces eso es lo que vamos a hacer cuando hay un ejercicio en 3D. Siempre. Siempre. Y es un proceso que tiene que salir, pero rápido. ¿Ok? Pilas ahí. Última vez. No hay ninguna pregunta. Última vez. Para pasar al siguiente. Yo. Es que también Sí. volví a salir recién. Ay, Dios mío. Ya, mira Es la que, grabación, ñaño, ya. una pregunta, el método que usaste, ahorita escuché algo del vector unitario, o sea, la punta de vector unitario, nada más. ¿Sí? Ajá, punto de vector unitario. Sumatoria Y de de ahí fuerzas te en haces un X, en Y y en sistema de Z. ecuaciones Así de, es. supongo que dos incógnitas habrá salido si No, eran tres tres incógnitas. tensiones y te daban una, solo quedan dos incógnitas, entonces Es que supongo que... acuérdate de la fuerza P. La fuerza P se considera en el sistema porque está actuando en la partícula. Pero el P te dan o no te lo dan. Sí, o sea, es una incógnita. Ah, es una incógnita. Claro, Mm, pues. Te piden la fuerza P ejercida, entonces es una incógnita. Es una incógnita. Tienes tres incógnitas, la una fuerza fuerza P conocida, que es la de ejercida, AB. que es la reacción. Así es la reacción. Este problema te da la reacción, es que este problema es en la unidad 2, es de suma de vectores, este problema. Entonces es un ejercicio de estática que está planteado para que lo puedas resolver sin haber llegado a este tema todavía. Entonces ya te dice que la reacción en A es una reacción vertical, o sea, Ah, hay una claro, fuerza P pero aquí. el P, ¿cómo lo encuentras? O sea, es que supongo que primero haces en el punto cero y ahí entonces no, bueno, ahí no haces momentos. Mm, no, O no sí, se, no sí, se usa sí. sometría en momentos. Ya vamos a llegar a que es un momento. No. Ajá, sí vamos a llegar a que es un momento. Con fe, si nos da tiempo, en esta clase vamos a ver momentos. En la siguiente ya vamos a ver sistemas equivalentes. ¿Ok? Que de Es nuevo, que no, solo sé no hay que resolverlas con confundir sistemas momentos. Hago una equivalentes. sumatoria de momentos y luego con eso hallo las fuerzas finales de Es la que, es reacción. que, es que aquí no puedes hacer sumatoria en momentos. Aquí no se Por- podría. no, porque te pide todo en una articulación en A. O sea, te pide todo en la velocidad P ejercida en la articulación en A. En A, solo en A. A es un punto aquí. Mm, ¿Capish? creo que sí. Bueno, igual después me veo la grabación. Sí, por favor. En fin. Señor, dame paciencia. No, mentira. Ya pilas muchas veces. Eso mío que cualquier pregunta me pregunta. Cualquier inquietud. A ver, otro tema. Tema 7. Si se sabe que la tensión en el cable BS es de 725 newtons, determina la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto B de la viga AB. Ya, otra pregunta interesante. ¿Por qué interesante? Aquí hay equilibrio de cuerpos rígidos. Aquí vamos a hacer sumatoria de fuerzas es igual a cero. Aquí no vamos a hacer sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Ok? Pilas.
Aquí no lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque el ejercicio no nos lo pide. Y tampoco es que nos lo condiciona como en el ejercicio de estática, entre comillas, que resolvimos antes. No, aquí nos dice que encontremos una resultante. ¿Ok? Es decir, que las tres fuerzas que están acá, la tensión BC y esta fuerza de 780, esto es 780, ¿no? Es 780 newtons, vamos a escribirlo. Ya, y aquí es 500 newtons. ¿Ya? 500 newtons. Uy, por cierto, aquí no se puede ver bien, es 800 milímetros. Es 800 milímetros. Pilas ahí. ¿Ok? Entonces no vamos aquí a hacer sumatoria de fuerzas igual a cero, no vamos aquí que aquí va una reacción horizontal, vertical, aquí un momento, no. Solamente vamos a encontrar las resultantes de las tres fuerzas. ¿Ok? ¿Por qué es importante ver este ejercicio? Porque pueden ver que estas fuerzas no tienen ángulos, sino que tienen estos triángulos. Ya vamos a ver cómo usarlos. ¿Ok? Vamos a ver cómo usar esos triángulos. Pero primero lo primero. ¿Qué nos dice aquí? Nos piden sacar la fuerza BC, ¿verdad? Hay dos formas de sacar la fuerza BC. ¿Ok? Ya sabemos la tensión, bacán, pero yo quiero la fuerza, la dirección. ¿Ok? Yo sé que la tensión del cable es 725 newtons. Nota aparte, ¿sí ven? Aquí hay newtons. Arriba hay libras. Arriba hay libras, sistema inglés. Aquí ya hay newtons, sistema americano. Entonces pilas. Y aparte, esto está en milímetros, no en metros. Entonces pilas ahí con los cálculos. ¿Ya? Si es que toque transformar de milímetros a metros, va a tocar hacerlo. Si es que no toca, no va a tocar hacerlo. ¿Ya? Entonces sabemos aquí la magnitud de la tensión, pero no sabemos la dirección. ¿Cómo la podemos sacar? Una forma bastante sencilla es usando triángulos. ¿No? Yo puse triángulos y sacar el cotangente. ¿Por qué? Porque si yo tengo que esto mide 800, esto mide 840 y esto mide 160, 1160, yo puedo aquí sacar ángulo teta, como sabiendo que teta es igual a tangente a la menos 1 de y sobre x, es decir, de 800 sobre 840. ¿Cuánto sería? Me da aproximadamente 43.603 grados, confirmen. Así es, 800 sobre 840. Ya, entonces al ojo tendríamos que la fuerza que está aquí, la tensión del cable BC sería 725 newtons, ¿ok? Con este ángulo teta. Y teta va a ser entonces 43.6 grados, ¿ok? Esa es una forma de sacarlo, ¿ya? La otra forma es utilizando el triángulo directamente, tal y como lo haremos acá. ¿Cómo que el triángulo directamente? Ya van a ver. Si me pide encontrar la resultante de las tres fuerzas ejercidas, entonces yo tengo que sumar las tres fuerzas. Esta fuerza, esta otra fuerza y esta fuerza que está aquí. ¿Ya? Entonces hagámoslo. Sumatoria de fuerzas. Una buena manera de hacer sumatoria de fuerzas es escribirlas todas componente y componente y luego sumarlas verticalmente. ¿Qué quiere decir? Primera fuerza puedo hacer la fuerza de 780 más la fuerza de 500 más esta fuerza de 725 newtons. ¿Ok? Vamos a sumar las tres y les va a dar un resultado, pero sumarlas de manera vectorial. Así que, ¿cómo puedo sacar esta fuerza 780 newtons como vector? No nos dan ángulos, pero nos dan este triángulo. ¿Cómo lo uso? ¿Alguien sabe cómo usar este triángulo? ¿Alguien sabe? Verán, este triángulo es útil, porque este triángulo nos da la relación de ángulos que tienen las componentes, ¿ok? Nos da una relación de triángulos. Y los triángulos podemos asociarlos a las componentes seno y coseno, porque son triángulos rectángulos. Entonces, si se acuerdan que la componente del coseno se asociaba al adyacente, ¿verdad? Coseno es adyacente sobre hipotenusa, entonces el adyacente sería pues el lado horizontal en este caso. ¿Qué quiero decir en pocas palabras? Lo que quiero decir es que para usar estos triángulos, vamos a tener que agarrar, si yo quiero la componente en X, voy a agarrar este lado que es paralelo al eje de X y dividirlo para la hipotenusa.
En pocas palabras, esta fuerza de 780 newtons va a ser en la componente X, va a ser 780 por 12 sobre 13. ¿Por qué? Porque 12 es el lado del triángulo que es paralelo al eje de las X. Y 13 es la hipotenusa. Y en la componente en Y vamos a tener 780 por 5, que es la componente que es paralela al eje Y, dividido para 13. ¿Ok? 780. En pocas palabras, si yo lo quiero escribir como componentes I y J, vamos a tener 780 por 12 sobre 13 por I. Y aquí vamos a tener 780 por 5 sobre 13 en J. Aunque aquí, pues como pueden ver, el vector va hacia abajo. Entonces le vamos a poner un menos. ¿Ya? Física mecánica. Entonces aquí I, aquí J. Aquí esto es 5 sobre 13, aquí es 12 sobre 13. 12 sobre 13. Y 5 sobre 13. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta de cómo usar los triángulos? También, si ustedes quieren, pues pueden hacer, por ejemplo, poner que este es el ángulo teta y aquí, si si sacan el ángulo teta, pueden darse cuenta que coseno de teta va a ser igual a 12 sobre 3, etcétera, etcétera. Y seno va a ser 5 sobre 2, etcétera. Bueno, aquí, bueno, sería coseno de teta sería 5 sobre 13. Pero sería la componente que es aquí vertical, 5 sobre 13. La componente horizontal sería 12 sobre 13. Entonces, es lo mismo. Es mucho más sencillo si ven como el lado que es paralelo al eje. Dejan usar el lado siempre el que es paralelo a los ejes que les beneficia. ¿Ya? Entonces, ninguna pregunta. No, ninguna pregunta. Ya, pues si no hay ninguna pregunta, seguimos. Entonces, para la fuerza de 500 newtons, vamos a tener lo mismo. Entonces, vamos más rápido. La componente en X, ¿cuál va a ser? ¿Qué le das paralelo aquí al eje X? El de 3. Así que la componente en X va a ser 500 por 3 sobre 5. Es una relación de 5, 4, 3. 3 sobre 5. 5 es la hipotenusa y 3 es el lado que es paralelo al eje. Y así mismo para la componente en Y, vamos a tener 500 por 4 sobre 5. ¿Ya? Si lo quiero de forma cartesiana, vamos a escribir, va hacia abajo y hacia la izquierda, así que sería menos 500 por 3 sobre 5 y menos 500 por 4 sobre 5 J. ¿Ok? Y como pueden ver son libras, perdón, son newtons, entonces newtons y newtons. ¿Ok? Pilas ahí. Ya, entonces, si no hay ninguna pregunta, pueden ver que, así mismo, como sacamos el ángulo, ustedes para encontrar este vector de 725 newtons como vector cartesiano pueden hacer coseno del ángulo y seno del ángulo, ¿ya? Eso no voy a detallar porque, muchachos, estoy de física mecánica, ya la plena, la plena. En fin. Entonces, pero también pueden usar, adivinen qué, el triángulo directamente. No tienen por qué sacar ángulos teta en este caso. Yo podría usar este mismo triángulo, 800, 840 y 1160. Y dividir todo. Yo podría decir que 725, la componente en X, vamos a escribirla aquí. La componente en X es 725 por 840 sobre 1160. Y la componente en Y es 725 por 800 sobre 1160. Que en este caso sería como decir, si va hacia la izquierda y hacia arriba, menos 725 por 840 sobre 1160 y aquí sería más 725 por 800 sobre 1160 J.
newtons. Y eso ya está, eso ya es todo el vector. Aquí multiplican estos tres valores, multiplicas, divides y obtienes un decimal. Lo mismo. Y aquí haremos lo mismo para sumar. Esto va a ser igual a una resultante y aquí vamos a sumar componente por componente. Entonces la fuerza es 780. ¿Cuál va a ser? Va a ser esta que está aquí. Voy a copiarla y pegarla. Vamos a mover. Luego tenemos la fuerza de la que está acá. Tenemos esta componente. Tendría que haberlo copiado y pegado. Copiar y pegar. Ya, entonces aquí vamos a borrar estos dos puntos. Y ya copiamos lo demás. Y aquí tendríamos menos 500, así mismo 4 sobre 5 J newtons. Y finalmente la de 725, aquí tendríamos menos 725 por 840 sobre 1160 y más 725 por 800 sobre 1160 J. Bien. Entonces, vamos a hacer esto un poco más grande. Sí, mejor. Bueno, aquí me faltó el menos. Esto es igual a... Ajá, el menos. Aquí estará 1160. Ya, y pues nada. Si yo sumo aquí, lo mejor que puedo hacer para sumar rápidamente componente por componente es ordenar todas las componentes verticales. Y solo sumo verticalmente cada una. Entonces, para la resultante, vamos a usar otro color mejor. Rojo. Para la resultante, aquí vamos a tener 780 por 12 sobre 13 menos 500 por 3 sobre 5 menos 725 por 840 sobre 1160. Ya, ¿cuánto da eso? Me da menos 105. Menos 105i. Y en la otra es menos 780 por 5 sobre 13 menos 500 por 4 sobre 5 más 725 por 800 sobre 1160. Me da menos 200. Sí, vamos a poner esto acá. Newtons. Y eso sería el resultado del ejercicio. ¿Qué quiere decir este ejercicio? Quiere decir que la suma de las tres fuerzas, componente por componente, es igual a menos 105i menos 200j newtons. Si ven cómo nunca convertí de milímetros a metros. Si ven cómo no técnicamente en esta resolución no usé en ningún momento ángulo. Pueden usar ángulos si quieren. Y ya saben que componente en X trabaja con el ángulo del... O sea, la componente en X es el coseno del ángulo que va pegado a la componente en X. Y para la otra sería seno. En pocas palabras, el coseno trabaja con el ángulo pegado al eje. Ya, si yo quiero con el ángulo aquí, sacar la componente en X, uso coseno de este ángulo. Y para la otra componente, seno del ángulo. Ya se la saben. Pero no es necesario, pueden usar tranquilamente en este ejercicio solo los triángulos y esta les sale más rápido. Son valores en la calculadora que son más fáciles de digitar. Multiplicar y fracción. ¿Ya? Hasta aquí una pregunta. Hasta aquí una pregunta, muchachos. Bien, si no hay ninguna pregunta, por ahora esto sería los únicos conceptos nuevos entre comillas, para mecánica vectorial. Porque de física mecánica ustedes tranquilamente pueden haber pasado sin saber mucho sobre vectores unitarios. Y es normal, es entendible. La verdad que ahí no es casi que necesario. Pero para la parte de 3D de aquí es súper importante. ¿Ok?
También vamos a usar aquí producto punto y producto cruz. Por ejemplo, si quieren saber el ángulo entre dos vectores, pueden usar producto punto. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan que el producto punto tenía dos definiciones. No lo voy a detallar mucho aquí. Si mal no recuerdo, era que el producto punto... Ah, ya me acuerdo. El producto punto de un vector y otro vector es igual a la magnitud de los dos vectores por el coseno del ángulo. Entonces saben que el producto punto es el producto interno canónico. Ajá, déjame ver. Sería x1 por x2 más y1 por y2 más z1 por z2, ¿no? Entonces esto es un valor numérico escalar. Y si ustedes les piden sacar el ángulo entre dos vectores, pueden tranquilamente despejar este ángulo θ, dividen todo para a y b, serían las magnitudes de esos vectores, ponen coseno a ambos lados y les sale una expresión para θ. ¿Ya? Entonces pilas como se hacía en física del pre. Y por si acaso, aunque el producto cruz no lo usaremos tanto de esta forma, A cruz B, sí, aquí sí usaremos producto cruz y usaremos bastante. Por si acaso. Producto punto casi que nada, pero producto cruz usaremos bastante. Era igual A por B por seno del ángulo. ¿Ok? Entonces, otra forma de sacar el seno del ángulo, pero el producto punto es mucho más sencillo de usar. Es como un pequeño disclaimer. Entonces, esta ecuación para producto cruz, esta para las magnitudes no la vamos a usar casi que nada. Y la de producto punto también. Pero producto cruz entre vectores vamos a hacer en toda la materia. ¿Ok? Producto cruz en toda la materia se va a usar. ¿Y qué mejor ejercicio para empezar que este? Determine el momento resultante producido por las fuerzas con respecto al punto O. ¿Qué es un momento? La gente es como que, bro, un momento. Bro, ¿cuál de todos? Ya, bueno, perdón por el chiste. ¿Qué es un momento, muchachos? Cuando hablamos aquí en mecánica vectorial, ¿qué es un momento? El momento, formalmente, también conocido como torque, torca o momento de torsión, de ahí su nombre, básicamente es la tendencia de una fuerza a provocar una rotación en un objeto. ¿Ok? Entonces, ya tal vez en física mecánica se lo conocían como torque, yo lo conocí como torque, lo aprendí y lo conocí como torque. Y aquí en mecánica vectorial te dicen, ups, se llama momento, lo siento, pana, se llama momento. Ni modo, ya fue. Entonces, ahora en adelante vamos a hablar del torque como momento. Pilas ahí, no torque, sino momento. ¿Ya? Entonces, no sé si los profesores se enojan si dicen torque, no creo, pero momento es la expresión correcta para la materia. Es que acostumbres a usar esta. Entonces, si te piden el momento resultante producido por las fuerzas con respecto al punto O, recuerden que el resultante es lo que resulta de la suma, entonces tenemos que calcular el momento respecto a cada punto. ¿Ok? Respecto al punto, ¿cómo se llama? Respecto al punto O sería esta fuerza, esta fuerza y esta fuerza y sumar los tres. ¿Ok? Recuerden, muchachos, que los momentos podían ser positivos o negativos. Ya, en un ejercicio en 2D, pues la notación es sencilla. Un momento positivo va en sentido antihorario y un momento negativo va en sentido horario. Obviamente depende de la convención que ustedes usen, pero lo mejor yo creo que es antihorario positivo, horario negativo. Además que es la que más se usa en los libros. Ahora, ¿cómo hago sumatoria de momentos? ¿Cómo calculo un momento? ¿Cómo calculo un momento? La expresión formal para un momento es R cruz F. Pilas ahí. No es F cruz R. Les recuerdo, muchachos, el producto cruz no es conmutativo. El producto cruz no es conmutativo. Si ponen F cruz R, cero en el ejercicio. ¿Ya? Es R cruz F. Entonces ya por sí un ejemplo en el cual haremos producto cruz. Tenemos que trazar un vector posición de 0 al punto de aplicación de la fuerza y hacer un producto cruz de ese vector al de esa fuerza. ¿Ok? Eso es lo que deberíamos hacer. Sin embargo, en ejercicios en 2D, hacer el producto cruz para tres fuerzas, ¿se dan cuenta? Para hacer producto cruz para tres fuerzas es larguísimo. Tenemos que trazar un vector que vaya de aquí a acá,
lo cual no es tan complicado de sacar. Podrías conseguir sumar, sumar, sumar y ya. O sea, sumar estos tres distancias en Y, sumar esta distancia vertical en J, y ahí ya tienes un vector. Ya, pero hacer producto cruz es tedioso, muchachos. ¿Por qué? Porque hacer un producto cruz es una operación complicada, hay que hacer un determinante. En segundo parcial vamos a ver un método para hacer producto cruz que no usa determinantes, ¿ya? Que a mí me gusta más, a ustedes puede que no les guste tanto y usen determinantes. No, la verdad es que eso es segundo parcial. Pero verán, si nosotros tenemos un ejercicio en 2D, tal vez algunos esto ya sepan, porque lo habrán visto en clase, para trazar un momento, podemos utilizar un teorema súper útil, el cual nos permite calcularlo sin hacer producto cruz. ¿Cómo? Pues bien, muchachos, la verdad es que en un producto cruz podemos usar el brazo de palanca, es decir, la distancia perpendicular a la fuerza, del punto de aplicación a la distancia perpendicular a la fuerza. ¿Qué quiero decir? Bueno, para calcular el momento de esta fuerza de 500 newtons, yo puedo trazar una línea imaginaria sobre este vector. Vamos a trazarla. A esta línea imaginaria se le conoce como línea de acción. Y es un concepto que, si bien no es súper importante, puede que voy a hacer referencia en clases futuras. Entonces, pilas, mucho ojo. Esto es una línea de acción, es una línea imaginaria. Cada vector tiene su propia línea de acción, que es como una recta imaginaria que pasa por el vector. Línea de acción. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo calcular el momento sin utilizar producto cruz si yo trazo la distancia perpendicular más corta, o sea, la distancia más corta, una distancia perpendicular, del punto a la línea de acción. ¿Ok? Entonces, aquí la distancia más corta de este punto O, porque me pide el punto O, pues, sería esta. Voy a trazarlo con rojo. De toda esta distancia. ¿Por qué? Profe, ¿por qué esa distancia y no la distancia de 0 a este punto? Porque esta distancia es más larga. Lo que queremos es una forma sencilla. Si yo uso este vector r que está acá, de 0 a este punto, tendría que ser el producto cruz. Pero este teorema nos permite calcular el momento solo multiplicando la fuerza por esta distancia roja. ¿Cuál es el problema? Que hay que identificar rápidamente la línea de acción y la distancia perpendicular. Es como si quisieran completar un camino medio raro de solo distancias perpendiculares. No sabría cómo explicarlo muy bien fuera del teorema. Pero básicamente ustedes imagínense que trazan una recta que pasa por el vector y trazan pues esta recta imaginaria y esa distancia es la que van a multiplicar por la fuerza para calcular el momento, para calcular el torque. El resultado les va a dar exactamente el mismo. ¿No me creen? Pueden probarlo. Podríamos, por ejemplo, trazar el producto cruz de aquí a acá, R cruz 500, y trazar esta distancia multiplicándola solo por 500 y nos va a dar exactamente lo mismo. Creo que en la clase del semestre pasado, en la primera clase, la segunda, está esto resuelto y demostrado, creo yo. Entonces pilas para que la revisen. Entonces, puedo decir que el momento causado por la fuerza de 500 newtons está dado por F por D, es decir, 500 por esta distancia que está aquí, la que marqué de rojo. ¿Ok? ¿Cómo calculo esa distancia? Al ojo yo ya tengo 1, ¿verdad? 1 metro. También ya tengo al ojo 2 metros. Pero aquí yo tengo 45 grados y 2.5. Así que tengo que descomponerlo, ¿no? Usando física mecánica. Esto sería 2.5 por coseno de 45. Ya, pilas ahí. Entonces sería 2.5 por coseno de 45. Entonces aquí sería 1 más 2 más 2.5 por coseno de 45. Que si se acuerdan de los valores notables, me parece que es raíz de 2 sobre 2. Entonces, pilas. Tendría aquí 500 por 500 por 1 más 2 más 2.5 por coseno de 45. Sería igual a 2383.883. ¿Cuál es la unidad del momento? Aquí tengo R cruz F. ¿R qué es? Distancia, ¿verdad? La distancia se mide en metros. Bueno, posición, pero se mide en metros.
Y fuerza E se mide en newtons, en el sistema internacional. Como yo estudio en el sistema internacional, esta unidad va a ser de newton por metro. Newton por metro. Ya, hay un principio de homogeneidad, que no sé si se acuerdan de física mecánica, de física del pre, pero bueno, ya, eso ya quedó en el pasado. Newton por metro. 2383 punto, que lo más bonito, 2000, no, de ahí que se queda, 2383.883 Newton por metro. La pregunta del millón, ¿este momento es positivo o negativo? ¿Alguien podría decirme? ¿Cómo, si utilizo este teorema, cómo determino si un momento es positivo o negativo? Pero para evaluarlo tengo que conseguir la tendencia, o sea, tengo que ver cómo se comporta esta fuerza en base al punto. Entonces, yo calculé aquí el momento de esta fuerza de 500 newtons, esta lejito que está acá. Entonces, yo puedo ver que si yo trazo R, mejor uso este cursor en rojo. Si yo trazo R aquí y subo, es como que de este punto voy a empezar a girar respecto al punto O. Voy a empezar a dar vueltas, vueltas. Y si yo doy muchas vueltas, ¿qué puedo ver? Puedo ver que estoy yendo en la... Puedo ver que estoy yendo en esta dirección, ¿verdad? Si yo trazo así y voy rotando, voy en dirección antihoraria, ¿no? ¿Y antihorario qué era? Antihorario positivo. Pilas ahí. Entonces decimos que este momento es positivo. ¿Ya? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos falta otro momento. Ya. Por si acaso, mi tableta está un poco dañada, por eso es que a veces ven como las figuras un poco amorfas. Énfasis en a veces, la plena que también ayuda a que tengo mala letra. Ya, ahí sí se las debo, muchachos, la plena. El momento de 300 lo vamos a calcular con este mismo teorema. Ahora, muchachos, yo al ojo, yo ya sé que este momento va a ser igual a menos 300 por 2.5 coseno de 45. ¿Ya? A eso es igual este momento. ¿Por qué? ¿Por qué es igual a esto? Porque si yo trazo mi línea de acción, vamos a trazarla. Yo necesito la distancia perpendicular del punto 0, del punto O, perdón, a esta línea de acción. Y es esta distancia que está aquí. ¿Cuánto vale esta distancia? Vale 2.5 coseno de 45. Realmente es seno de 45, pero como es 45 vale lo mismo. Así que da igual. ¿Ya? Entonces, esta es mi distancia y la fuerza es 300. Así que calculo 300 por 2.5 coseno de 45. Y como pueden ver, si yo voy desde O, subo y voy hacia la derecha, voy así. Si yo giro, es como que esta fuerza está jalando en esta dirección, en este sentido, al punto O. Este sentido horario, va en sentido de las manecillas del reloj. Y el sentido horario es negativo. Entonces, menos 300 por 2.5 coseno de 45, ¿ok? Y así se calcula momentos en 2D. La unidad es newton por metro. Esto es igual a menos 300 por 2.5 coseno de 45. Ya, esto es igual a menos 748.17 3 newton por metro. Ya, entonces, uy, perdón, está mal calculado, perdón. Es que me ha faltado poner un 5 en la calculadora. Entonces sería menos 530.330 newton por metro. Me confirma, muchachos, si está bien calculado. Si nadie dice nada, asumo que sí, pilas ahí. Ya, ¿qué intento decir con esto? Como pueden ver, yo calculé rapidísimo el momento de 300, solo viendo la imagen. Es porque se necesita práctica. Y muchachos, ustedes no pueden gastar mucho tiempo a la hora de calcular momentos en 2D. Este ejercicio está bien para demorarse porque es para empezar. Pero luego, a lo largo de toda la materia, toda, hasta el final, vamos a calcular momentos, pero sí rapidísimos. Porque luego vamos a trabajar con más cosas. Vamos a hacer hasta diagramas, hasta gráficas nos va a tocar hacer en los últimos temas del primer parcial. Gráficas de momento flector, que ya veremos eso en su momento. En su momento. Bueno. Entonces, finalmente,
solo nos queda otro momento para calcular. No se olviden que aquí lo que vamos a hacer es calcular los momentos de cada una de estas fuerzas y sumarlos. ¿Ok? Entonces, al ojo, tenemos aquí el momento de esta otra fuerza de 500. Voy a dibujar con esta flechita para decir que es la que va aquí. Entonces, al ojo, este momento es de menos 500 por 1. ¿Por qué? Porque si yo trazo mi línea de acción, que es esta que está aquí, yo puedo ver qué cosa. Puedo ver que la distancia que hay del punto hacia la línea de acción es 1, ¿verdad? Es 1 metro. Y puedo ver que si hago girar la flecha, es como que está jalando en sentido horario, ese mismo el punto O. Entonces, negativo 500 por 1. Bacán. Así que tengo que el momento es de menos 500 newton por metro. Y fin del asunto. Si me piden entonces el momento resultante va a ser pues menos 500 más 2383.883 menos 530. ¿Listo? La tableta atacó de nuevo. Menos 530.330. Si yo hago la suma de todo esto, me queda queda 1353.553 newtons por metro. ¿Ya? Entonces, profe, no hay que calcular componente por componente. No, muchachos, los momentos se suman así nada más. En 2D. ¿Por qué? Porque todos los momentos salen de la pantalla, entonces van como que en la misma dirección. En 3D eso es un poco diferente. Entonces aquí tengo ejercicios, creo que tengo, pero al final. Ajá, tengo aquí el final. Aquí vamos a ver bien cómo sumar momentos en 3D. Pero para eso creo que será para la siguiente clase. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un poco de espacio acá porque hay otro concepto que les tengo que decir. Hay otro concepto que es importante que les puede servir. Pero al menos de momento. De momento. Y debo dejar de hacer esos chistes. Hasta ahora, ¿algún problema? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro cómo se producen los momentos? ¿Está claro cómo calcular momentos rápidos? De nuevo, ustedes si quieren pueden hacer el producto cruz. A mí me da igual, pero este es el mejor método para resolver. La línea de acción es el mejor método. Es el que los profesores usan, es el que el libro usa, es el que el solucionario usa, los tutoriales en YouTube usan. Un dato curioso, si usted, sin tener ayudantías, así sea con ayudantías, con libro, con clase, necesita más refuerzo, en YouTube hay hartísimos videos de estática. Hay hartísimos videos de estática en YouTube. Hay hartísimos videos de estática. Aprovechen los que de dinámica no hay casi nada. ¿Por qué? Porque estática es una disciplina importantísima. Se usa para ingeniería civil, para minas, para mecánica, mecatrónica, ¿cómo no? Para naval. Pero dinámica solamente ven ingeniería mecánica, mecatrónica, naval y ya. También depende de la malla. Pero ingeniería civil, arquitectura y todo eso hace que estática sea tan importante. Entonces, en YouTube van a encontrar millón contenido de estática, millón. En dinámica casi que no van a encontrar. Así que pilas ahí. ¿Ok? Y si encuentran, va a ser solo en inglés. En español, el contenido de dinámica es muy poco. Ya, pilas ahí. Entonces, YouTube es su mejor amigo, muchachos. Úsenlo no solo para ver shorts. ¿Ya? Perdón. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya, para ir finalizando la ayudantía, voy a introducirles. Tómenle captura, o mejor dicho, voy a copiar la imagen. Voy a copiar la imagen. Dale un momento. Voy a copiar esta imagen. La tengo que. No, tengo que. Tengo. Intento moverla sin que. Ya fue. Problemas técnicos. Ah, no, ya solucionado. Ya, porque esto es importante. Hay un concepto importante que tienen que saber, y es qué es un par.
Perfecto, muchachos. Ya, ahora sí. ¿Dónde me quedé? Hay un último concepto que tengo que revisar con ustedes y es el concepto del par. ¿Ok? ¿Qué es un par de fuerzas? Un par de fuerzas es como una situación, es como algo que nos podemos encontrar en un ejercicio. A veces hay y a veces no hay. Por ejemplo, en este ejercicio que está aquí abajo, no hay par de fuerzas. Ya, no hay par de fuerzas. En este par no es momento, por si acaso. Cuando hagamos un sistema fuerza par, sí, pero eso es para la próxima clase. Un par como tal no es un momento. Ya, un par como tal. ¿Qué es un par? Un par es una situación y es cuando tenemos dos fuerzas. En el primero tenemos que tener dos fuerzas. Dos fuerzas de igual dirección, o sea, mejor dicho, de igual sentido, no, de igual dirección, pero sentido opuesto. Es decir, que las dos fuerzas deben ser netamente verticales u horizontales, o inclinadas de la misma forma, pero las dos deben estar en sentido opuesto. Una hacia adelante, otra hacia atrás, una hacia la izquierda, otra hacia la derecha. ¿Ok? Y la otra condición es que debe haber una distancia de entre ellas. Eso es un par. Dos fuerzas de igual dirección, de sentido opuesto, y debe haber una distancia entre ellas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante reconocer un par? Porque reconocer un par nos ayuda a calcular momentos de forma mucho más sencilla. Ya, por ejemplo, aquí hay un par. Aquí hay un par. ¿Cuál creen que podría ser un par? Como pueden ver, tienen estas dos fuerzas que actúan netamente en sentido vertical. Ya, las dos fuerzas tienen 500 newtons, tienen la misma magnitud. Entonces se cumple la primera condición. Ah, creo que no dije, o creo que lo dije, pero no lo escribí. Dos fuerzas de igual magnitud también. Igual magnitud. Ya, dos fuerzas de igual magnitud. ¿Tienen las dos la misma magnitud? Sí, las tienen. Genial. ¿Tienen la misma dirección? Sí, porque ambas van hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la misma línea de acción. Es como que la misma. Pero claro, van en sentido opuesto. Y como pueden ver, hay una distancia de entre ellas. Hay una distancia de entre ellas. Entonces, esto es un par. Un par de fuerzas. Ahora, ¿por qué es útil un par de fuerzas? Porque esto es importantísimo. El momento a cualquier punto, no importa, puede ser el momento a este punto O o a este punto que está aquí, esta intersección, o a este otro punto, el momento de estas dos fuerzas es el mismo. Perdón, sí, así es, el momento, no importa el punto, pero el momento causado por estas dos fuerzas siempre va a ser el mismo, y va a estar dado por esta fórmula. F por D. F es la magnitud de la fuerza. En este caso 500. Pero profe, hay dos fuerzas, sí, pero solo escribimos la magnitud de una. Y la distancia va a ser la distancia entre las dos. Es decir, sería 2 metros más 2.5 coseno de 45.
Si voy a calcular ahora, me da aquí 500 por 2 más 2.5 coseno de 45. Me da 1883.883 newton por metro. Y para darles un ejemplo, si yo hago sumatoria de momentos en O, yo podría calcularlo como el momento de este par más el momento de la fuerza de 300 y ya está. Entonces el momento de la fuerza de 300, recuerden que era menos 300 por 2.5 coseno de 45. Es decir, menos 530. Sería menos porque es anterior, sí. Menos 530.330. Ya. Y si yo hago el del par, entonces yo podría sumarle 500 por esta distancia entre las dos. Ahora, ¿es positivo o negativo el momento? Como pueden ver, aquí hacemos un criterio similar. Este par es como que quisiera darle giro en este sentido. Aquí voy subiendo y aquí voy bajando. Aquí voy subiendo y aquí voy bajando. Entonces, si yo hago una rotación en este sentido, me queda en sentido antihorario, ¿verdad? Y antihorario es positivo. Así que tengo aquí más 1883.883. Y esto me da como resultado me da 1353.553 newton por metro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importantísimo aquí? Como pueden ver, dio exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, yo puedo, cuando me piden sumatoria de momentos, yo puedo simplemente sacar la sumatoria individual de cada momento respecto al punto y sumarlos. Eso es una alternativa, como lo que hice aquí. O si yo soy vivo, si yo soy pilas, yo sé lo que es un par, puedo identificar qué es un par, ok, puedo identificarlo. Si yo identifico cuáles son los pares, solamente hago F por D, identifico el sentido, en este caso antihorario, positivo, y sumo los otros momentos individuales de fuerzas que no son pares. Y cuando lo hago, obtengo exactamente el mismo resultado. Exactamente lo mismo. Les tiene que quedar. Entonces recuerden, aquí, para el momento de un par, si yo tengo dos fuerzas de igual magnitud, de igual dirección, pero sentidos opuestos, y además están separadas por una distancia, solo multiplico la magnitud de una de las fuerzas, que voy a hacer la misma, no importa cuál, por D, y eso ya es mi par. Y ese es el momento de un par. Y lo bacán es que este momento F por D es el mismo, ya sea que esté aquí en O, o que esté aquí en este punto, o que esté aquí en este otro punto. Si yo hago sumatoria de momentos en este punto, vamos a jugar un juego. Si yo hago sumatoria de momentos en este punto, momento respecto a este punto, solo de estas dos fuerzas, ignoremos la fuerza de 300. Yo tendría aquí en sentido positivo 500 más 2, bueno, 500 por 2, más 500 por 2.5 por coseno de 45. Ok, miren, estoy calculando en par como fuerzas y como fuerzas, ¿cómo sería? Como si fueran fuerzas no pares, o sea, como momentos puntuales, y los estoy sumando. Nos va a dar exactamente lo mismo. 500 por 2 más 500 por 2.5 coseno de 45. Da 1883.883 newton por metro. Exactamente lo mismo que está aquí arriba. ¿Sí ven? Sí, realmente es porque si son de sentidos opuestos, no importa el punto, es como que los momentos se van cancelando. Aquí
Es como que el momento que está acá cancela esta otra componente de arriba de esta parte Es complicado, ya. Quedémonos de que funciona y ya está, es bonito. ¿Ya? Básicamente, ¿qué vimos hoy? Primero aquí, que un par se puede presentar a veces en un ejercicio como puede que no haya. Aquí no habían pares, por ejemplo. Aquí no habían pares. En parte porque no nos pedían momentos, pero aquí no habían pares. Aquí no hay pares. Estas dos fuerzas no están en la misma línea de acción. Una está más inclinada hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, además que no en el mismo sentido. Aquí es un mini spoiler del ejercicio de la próxima clase, pero como pueden ver, podríamos parecer que aquí hay un par, porque tenemos dos fuerzas separadas por una distancia de sentidos opuestos, igual dirección, pero las magnitudes no son iguales, así que no es un par. ¿Ya? Entonces así puede que hayan como que no hayan pares. Depende de todo el ejercicio. ¿Ok? Así mismo en sus exámenes, lecciones, pueden que hayan pares como pueden que no hayan. Entonces, pilas muchachos, no están obligados a usar los pares, pero aprender a usarlos les va a ahorrar tiempo. Y el tiempo es oro. En mecánica vectorial, el tiempo es su mayor enemigo, porque tienen que ser más rápidos. Siempre tienen que ser más rápidos que el ejercicio anterior. Siempre tienen que ser más rápidos que ayer. Entonces, también ya vimos cómo calcular momentos individualmente. F por D, recuerden las líneas de acción. Recuerden, esto es pura práctica, esto es pura práctica. Vimos cómo usar los triángulos se seguirán usando por todo el primer parcial y en el segundo no se suelen encontrar, pero tal vez tengan la mala suerte de. Y finalmente los vectores unitarios para ejercicios en 3D. ¿Ok? Pilas ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de pares? ¿Alguna pregunta de momentos, de pares, de líneas de acción? Por si acaso, ¿por qué este valor salió diferente a estos tres? Porque aquí solo calculamos el momento de este par, el momento de estas dos fuerzas. Ya, pero aquí es momento respecto al punto O. Y al momento del punto O, pues hubo que sumarle el momento, esta fuerza de 300. No hay ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Ninguna pregunta de este ejercicio. Los triangulitos. Ninguna pregunta de este ejercicio. El de los vectores en 3D. Pues bien, muchachos. ¿Puede Ya, repetir alguien lo va de a los preguntar. triángulos? Disculpe. Aquí, Sí, algo de que era sobre claro, la paralela y después la hipotenusa, eso como que... claro, claro. Como puedes ver, estos son triángulos rectángulos, ¿no? Sí, pues aquí tienes dos catetos, dos lados y un lado que es hipotenusa. Entonces, estos son triángulos rectángulos. Siempre que tengan triángulos así, son rectángulos. Entonces, esta fuerza de 780 newtons, tú puedes calcular la componente en X multiplicándola por el lado que sea paralelo al eje. Ok, entonces, por ejemplo, aquí sería 780 por 12, este es el 12, ¿no? Por 12 sobre 13. Y aquí, para la componente que está aquí abajo, sería 780 por 5 sobre 13. ¿Por qué? Porque el 5 es el lado que es paralelo al eje de las Y. Entonces, este es para X y este es para Y. Este es para Y porque trabaja con el 5, paralelo al eje de las Y. Y este es para X porque trabaja con el 12, que es paralelo al eje de las X. ¿Ok? De nuevo, la idea de estos triángulos es que reemplazan a usar coseno y seno. Y es más chévere porque es más exacto. ¿Ok? No hay incertidumbre. Cuando hacemos coseno de un ángulo tenemos ciertos decimales, pero aquí nos olvidamos de eso. Pegamos el valor directamente en la calculadora y lo podemos expresar así si queremos. Por eso es más chévere. ¿Ya? ¿Está claro? ¿O quieres que vuelva a explicar? Aprovechando que aún tenemos un par de minutos. No, sí está claro, profe, gracias. Ya, pilas. Ninguna duda, ninguna pregunta. Bueno, muchachos, si no hay ninguna pregunta, pues nada, yo creo que por ahora sería buena idea vamos a terminar la sesión de hoy. Estos ejercicios de sistemas equivalentes los vamos a trabajar en la siguiente clase. Y para la semana 3 ya podríamos empezar con equilibrio de cuerpos rígidos, en 2D y en 3D. Es que esto es importante. Si no tienen buenas bases, yo sé que los profesores empiezan directo con estos temas, de equilibrio, que reacciones, pero esto es importantísimo.
Entonces, hay que primero caminar para luego correr. Entonces, voy a terminar la grabación. Tener.